Buenas tardes, jóvenes. Un gusto compartir nuevamente una sesión más de clases, una más y una menos, ¿verdad? Cada vez más cerca a los finales y pues hoy se conectaron menos personas y eso que no han visto sus notas. Pero no se preocupen. Ahorita, de hecho, los voy a sacar un poquito antes. El tema de hoy es bastante sencillo para terminar no se alarmen, para terminar de publicarle sus notas. Les pido una disculpa, tal vez la demora, pero como comprenderán, como hubieron tareas y demás, y no son 50 estudiantes los que tengo asignados en esta sección, entonces tengo que ver que cada quien lleve los puntos que le corresponden de acuerdo a las tareas que presentaron, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me llevó bastante tiempo, honestamente, revisar tareas, revisar parciales y ya ahorita subir sus notas y seguramente mañana amanecerán publicadas de acuerdo con la actualización que hagan en el sistema las personas encargadas en control académico, ¿verdad? Bueno, mm, vamos a darle inicio al tema del día de hoy con su código civil a mano, por favor, a partir del artículo 2100. Ubiquémonos en nuestro Código Civil, artículo 2100, por favor, para ir conociendo. Y gracias, y Dania, por el apoyo de la presentación. Bueno, hacemos 2007, 2000, perdón, vamos a ver, artículo 2007, es una persona, no sé por qué. Bueno, por favor, Idania, pasemos la diapositiva. Muchas gracias. Yo quise iniciar esta diapositiva con este texto que es copiado textualmente del libro Derecho Civil 4, Contratos, Apuntamientos de Juan Francisco Flores Juárez, ¿verdad? A quien le doy ahí el crédito en esta misma diapositiva. Pues le voy a dar lectura. Hace de la amistad un instrumento peligroso y abusivo, porque el deudor se atreve con más facilidad a exigir del amigo la garantía que el contenido económico de la obligación garantizada, contando además con que éste encontrará más dificultad en negarse al abonamiento personal, pues que de momento no sufre su patrimonio, aunque a la larga sea en definitiva el que tenga que cumplir. Bueno, esta es como una señal de alerta nada más que yo quiero dejarles en cuanto a este término, fianza, refiriéndonos en este caso en materia estrictamente civil, ¿verdad? En un contrato de fianza. Yo estoy seguro que acá no solo será una persona que en algún momento ha sido fiador, o lastimosamente hoy en día lo estén acosando por haber sido fiador de alguien que ya no pagó. Entonces es ahí donde inicia esta diapositiva que hace de la amistad un instrumento peligroso y abusivo, porque evidentemente se aprovecha de la situación de, de la amistad que existe, entre comillas, y de bajo esa idea, es la semifiador, voy a sacar una tele tal vez, me piden un fiador. Y si se dan cuenta, en muchos casos, yo creo que es en todos, que les solicitan la misma papelería al fiador como al deudor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una entidad financiera o bancaria necesita asegurar el pago. A la entidad financiera no le importa si va a ser el deudor o el fiador,
el que va a pagar. No le importa qué problemas vayan a tener, pero le importa asegurarse de que va a recuperar su dinero la entidad bancaria o incluso podría ser un prestamista, digamos, que bajo esta figura de un contrato de fianza mm, les otorgue un crédito, ¿verdad? Entonces, por eso hago esa aclaración, por eso inicio esta diapositiva con esta situación, para que no olvidemos que fiador es deudor. Y como consejo de los abuelitos, pues no sean fiadores de nadie. Siguiente diapositiva, por favor, Idania. Muchas gracias. Entonces, Puch Peña, en ese mismo texto podrán encontrar ustedes esta referencia. Dice que el contrato de fianza es aquel por el cual una persona llamada fiador se obliga frente al acreedor de una determinada obligación a garantizar el cumplimiento de la misma para el caso de que ésta no se cumpla por el deudor principal. Veamos entonces el artículo, como yo les había indicado, 2100, título 17 del Código Civil de la Fianza, artículo 2100, que establece: por el contrato de fianza, una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. El fiador puede estipular con el deudor una remuneración por el servicio que le presta. O sea, em, esta condición, digamos que da no condición, esta libertad que establece el Código Civil en el segundo párrafo del artículo 2100, al decir el fiador puede estipular con el deudor una remuneración, pues establece definitivamente que si ustedes van a ser fiador de alguien, pueden cobrarle a esa persona, al deudor sería en ese caso, ¿verdad? Por ejercer esta figura de fiador. Claro, hoy en día no se da. Por eso inicié la diapositiva con el texto que inicié, porque se hace un ejercicio o un uso abusivo absolutamente de la confianza o de la amistad, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, siguiente diapositiva, por favor, Ida. Consecuencias. Entre consecuencias tenemos: el fiador contrae una obligación personal, es decir, que responde con su nombre, su crédito, su prestigio, se compromete a pagar en caso no lo haga el deudor y garantiza ese compromiso con todos los bienes realizables que conforman su patrimonio en el momento que la obligación sea exigible. ¿En qué momento creen ustedes que la obligación puede ser exigible? Alguien que me diga. Alguien que me diga en qué momento la obligación es exigible al fiador. Buenas tardes. En el momento que se deja de cumplir Cuando no exactamente se paga, cuando no cuando se no se cumple paga. con la obligación. Muy bien, Luis, también. Muchas gracias. Exactamente. En el momento que la obligación sea exigible, es ese preciso momento cuando se encienden las alarmas y el deudor dejó de pagar. Entonces, el acreedor, que pueda ser una entidad financiera, como yo le decía, dice: con ella se accionó con el deudor y este no cumple. Exactamente, Guillermo. Muchas gracias. Tienen razón cada uno de los comentarios de las personas que intervinieron. Entonces les decía yo, cuando se encienden las alarmas de que el deudor dejó de pagar, el acreedor ejecuta, digamos, o alude o acude también a la obligación que tiene el fiador. Bueno, el deudor no me paga, fiador, págueme, y punto, ¿verdad? Ahí no hay nada que negociar. Debe de cumplir con la obligación y punto. Veamos otra consecuencia. El fiador se obliga ante el acreedor, es decir, que en el contrato de fianza hay tres sujetos: acreedor, deudor y fiador.
Este último se obliga ante el acreedor, lo cual no implica que no exista relación jurídica entre el deudor y fiador. Y C, tenemos el fiador no se compromete a que el deudor vaya a pagar. Él garantiza que si el deudor no paga, lo hará él, ¿verdad? Es claro, yo creo que con esto no tendríamos mayor duda. Démosle lectura al artículo 2101 y 2102. Le voy a dar lectura. La fianza debe constar por escrito para su validez. El fiador solo será responsable por aquello a que expresamente se hubiera comprometido. Puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. Si se hubiera obligado a más, se tendrá por reducida su obligación en cuanto al exceso. Entonces, recordemos otra vez, regresemos al caso que les explico acerca de que la persona que resulta siendo fiador debe de cumplir los mismos requisitos absolutamente que el deudor. ¿Por qué? Si se dan cuenta, establece el artículo 2102, el fiador solo será responsable por aquello que expresamente se hubiera comprometido. Puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. Esto hace referencia a la cantidad, por ejemplo, si así fuera un crédito, ¿verdad? Le entregaron efectivo, el acreedor le entregó efectivo al deudor, 100,000 quetzales, pagó 25,000 quetzales y resulta que el deudor ya no pagó. Entonces la obligación resulta exigible para el fiador, entonces pague usted. Pero para que se realice muchas veces puede ser necesario acudir ante un órgano jurisdiccional. ¿A qué otros costos influye o se incurre al acceder, digamos, a un órgano jurisdiccional? A costas judiciales? Entonces, por eso establece tanto en la calidad, en la cantidad, perdón, como en lo oneroso de las condiciones, ¿verdad? Por ahí viene siendo y se va a ampliar más allá. Los bancos, por ejemplo, lo que hacen es definitivamente hacer el débito automático de las cuentas. Yo no sé si, repito, alguien ha sido fiador acá, seguramente cuando incluso se establecen como fiadores mancomunados, bueno, saca un crédito vos, saco yo un crédito y somos fiadores mancomunados, de acuerdo, una de las partes deja de pagar, entonces al otro le hacían un débito automático, a cada quien le hacían un débito automático de su cuenta, pero resulta que la otra persona la despidieron del trabajo o simplemente ya no pagó, les pagaban con efectivo, con cheque o lo que sea, ya no pagó, entonces le van a debitar doble cuota a la persona, al fiador en este caso, en el caso que sea deudor y fiador, por ser una obligación mancomunada, por ejemplo, ¿verdad? Que existe esta figura dentro de los bancos. Entonces los bancos, si ustedes le dan lectura a todo lo concerniente acerca de la fianza en el Código Civil, ustedes se dan cuenta que los bancos no dejan pero ni un pelito fuera de lo que ahí se establece. Y vamos a seguir avanzando para que veamos el ejemplo y decir si definitivamente los bancos tienen todo esto previsto para que no se les escape ninguna mínima letra en que ellos puedan verse afectados y ya no les pague, ¿verdad? Bueno, siguiente diapositiva, por favor, y Dani. Veamos entonces los elementos personales, ya dijimos cuáles eran, ¿verdad? Pero ampliémoslo. El acreedor, el que tiene acción o derecho para pedir alguna cosa, especialmente el pago de una deuda o exigir el cumplimiento de una obligación.
B es el deudor, sujeto pasivo de una relación jurídica, el obligado a cumplir la prestación o a hacer o no hacer algo en virtud de un contrato. Y el fiador, quien se constituye u obliga a responder por otra persona en caso de que ésta no quiera o no pueda cumplir total o parcialmente. Es un segundo deudor. Y por ahí anoté yo ver limitaciones en el artículo 265 y 332. Vamos a ir a ver específicamente cuáles son estas limitaciones. Veamos de primero el artículo 265, pues este establece que tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir renta anticipada por más de un año sin autorización judicial, ni vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganado por menos del valor en que se cotice esta plaza el día de la venta, ni prestar garantía en representación de los hijos a favor de tercera persona. Esta es una limitación acerca de una fianza, ni prestar garantía en representación de los hijos a favor de tercera persona. Acá estamos hablando acerca de la patria potestad y es una limitación absolutamente la que estipula el artículo 265. Vamos a ver el artículo 332, por favor. El artículo 332, que esta hace referencia al ejercicio de la tutela. Artículo 332 es en el numeral primero, establece necesidad de autorización judicial. El tutor necesita autorización judicial, primero, para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado, para dar los primeros en arrendamiento por más de 3 años o con anticipo de renta por más de un año, para hacer reconocer mejoras que no sean necesarias, para constituir servidumbres pasivas y en general para celebrar otra clase de contratos que afecten el patrimonio del pupilo, siempre que pasen de 500 quetzales. Estamos hablando ahí de un bien pecuniario, o sea, de dinero, y otra clase de contratos que afecten el patrimonio. Entonces estamos viendo hasta dónde, hasta cuál es el alcance de un contrato de fianza, ¿verdad? ¿Afecta específicamente el patrimonio? Sí. Regresemos una diapositiva, por favor, Idania. Gracias. Veamos la consecuencia de la literal A, donde dice, y garantiza ese compromiso con todos los bienes realizables que conforman su patrimonio en el momento que la obligación sea exigible. O sea, debe de responder usted, si es fiador de alguien, con sus bienes, ¿verdad? Con los bienes que conforman su patrimonio. Entiéndanse vehículos, bienes, podrían ser muebles, bienes inmuebles, entonces, esas son consecuencias ya graves de ser fiador de alguien. Siguiente diapositiva, por favor, Idania. Ya vimos elementos personales del contrato, sigamos viendo otros elementos que considero muy puntual repasarlos, que son los reales. ¿Qué es el elemento real en un contrato? Pues al final es como el objeto, ¿no? Veamos qué dice este texto. Garantiza al acreedor el cumplimiento de la obligación y es por ello que el fiador, ante la falta de pago del deudor, puede ser requerido para tal efecto, como ya lo estamos recalcando una y otra vez. Vamos a ver entonces el artículo 2104, por favor. Y este establece lo siguiente. Sí. Establece que es nula la fianza que recae sobre una obligación que no es válida. Se exceptúa el caso en que la nulidad proceda de incapacidad personal del deudor.
si el fiador tuvo conocimiento de la incapacidad al tiempo de obligarse. Estamos hablando de la nulidad que pueda suceder en cuanto a esta garantía de fiador, a esta figura de fiador. Fíjense que les voy a poner, bueno, veamos los formales y después les voy a comentar otro ejemplo. Los formales, artículo 2101, ¿verdad? La fianza debe constar por escrito para su validez. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ahí ya nos limita a una de las formas que establece el Código Civil de contratación. Recordemos cuáles son las formas de contratación que establece el Código Civil. A ver si se acuerdan, esa fue pregunta de parcial. Alguien que me diga las formas que tenemos de contratación de acuerdo con el Código Civil. Por escritura pública, por documento privado, por Sí, correspondencia y verbalmente. exactamente, gracias, Víctor. Tenemos ahí las cuatro posibilidades o las cuatro modalidades de contratación que tenemos. Pero establece el artículo 2101 que la fianza debe constar por escrito para su validez, ¿verdad? ¿Por qué? Sigamos ejemplificando también, en casos prácticos totalmente ciertos, ¿verdad? Porque al momento que el deudor se niegue a pagar o se le imposibilite pagar, el acreedor, ¿de qué manera puede asistir ante un juzgado para exigir el pago de, del compromiso que hayan efectuado por medio de un contrato? Con un título que podría ser de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Con un contrato específicamente de fianza, que este es un contrato accesorio, ¿verdad? Puede ser un contrato accesorio. Ya lo trabajan muchas veces, como lo unifican, digamos, ¿verdad? Los bancos, pero repito, si ustedes han sido fiadores de alguien, los hacen firmar como tres documentos, tres hojas y demás los bancos son una letra súper pequeña y como ni modo toda esa emoción al principio de que van a recibir dinero, pues que alegren, se les olvida leer lo que están firmando y resultan firmando saber qué cosas que cuando sienten probablemente hasta ya eh, elevó, digamos, este caso, ya no está ni siquiera en jurídico del banco, muchas veces venden las cuentas, entonces ya tienen una orden judicial para embargo de cuentas, secuestro de bienes y demás. Entonces, ¿por qué debe de ser? Porque es un elemento formal el que sea por escrito para su validez, porque al momento de querer ejecutar el acreedor o exigir el cumplimiento de la obligación contraída por dos personas, por ejemplo, o dos entidades podrían ser, es para presentar la prueba, digámoslo así coloquialmente, ante el juez de que hay un documento firmado que se comprometió bajo la figura de fiador, una persona o una entidad, por lo tanto debe el juzgador dictar las medidas necesarias para hacer efectivo el pago de lo que el acreedor haya entregado al deudor, ¿verdad? Bueno, siguiente diapositiva. Características, y acá está parte de lo que les decía. Eso ustedes me lo pueden explicar. Pero voy a ir antes al ejemplo y así vamos a terminar rápido hoy para que me dé chance de subir bien sus notas y mañana si alguien tiene dudas podamos resolverlas el día jueves. O si alguien tiene duda con su nota mañana a partir de que la publiquen, ahí me puede escribir con mucho gusto. Por ejemplo, en contrataciones, la ley de contrataciones del Estado. Hay un momento e incluso hay un plazo que claro, esa no es nuestra materia ahorita, pero yo creo que es bastante ilustrativo podérselos comentar para que vean que esto no solo se queda en relaciones, digamos,
personales en cuanto a una entidad financiera con particulares, sino esto escala a nivel estatal, ¿verdad? Pues como les decía, en la ley de contrataciones del Estado, incluso la persona que vaya a celebrar un contrato, ya sea por obra, un contrato por servicios o un contrato por la venta de bienes, de insumos, de lo que sea, con el Estado, esta persona o esta entidad debe de presentar en un término de 10 días posteriores a la suscripción del contrato una fianza. Hay entidades y son, sí, definitivamente aseguradoras. Muchas aseguradoras son de bancos conocidos, pero hay otras que ni conocemos, se los podría decir. Vamos a ver un comentario. Dicen, los contratos de servicios profesionales nos hacen firmar una fianza por un monto que va de acuerdo, se me perdió acá, perdón, que va de acuerdo con el contrato. Exactamente a eso voy, ¿verdad? Entonces, pero estoy, digamos, ahorita en el rango, digamos, un poco más alto. Entonces, deben de firmar también, deben de llevar una fianza, que es una hoja prácticamente con un número de póliza, el tipo de fianza que es lo que cubre, ¿verdad? Por lo general se establece ahí las obligaciones del contrato, ¿verdad? Y el monto asegurado. Entonces, esta fianza no solo, pues es como les decía yo, entre particulares o entre un banco y un particular X, no, esto ya asciende a otros niveles. Como me decía por ahí el compañero Luis Linares, exactamente, cuando a ustedes los contrata también el Estado, por supuesto que ese contrato establece el objeto, como todo contrato, ¿verdad? El que firman con el Estado, ¿verdad? Con un ministerio, por ejemplo, e incluso deben de presentar un informe. Pero a lo que voy con esto es de que se esperan resultados a partir de esa contratación que se está haciendo. Si por alguna determinada causa, justificable o injustificable, lo que sea, pero el profesional al cual se contrató ya no puede llevar a cabo dicha negociación, llamémoslo así, o no le puede dar cumplimiento a ese contrato, entonces se ejecuta la fianza, el ministerio, la entidad estatal o lo que sea, para asegurar de alguna manera que no hayan pérdidas, por así decirlo, porque el Estado pues ya no le va a pagar, ¿verdad? Definitivamente se rescindirá el contrato, lo que sea, pero ¿y si ya pagó, por ejemplo? ¿Verdad? Tiene que asegurarse el Estado que no represente alguna pérdida, llamémoslo así, ¿verdad? Por ese contrato, por el incumplimiento que va a presentar el profesional o la entidad. Dice, en mi caso serví de fiador hace unos años cuando la persona no pagó, no me descontaron, pero, vamos a ver, pero el banco me congeló la cuenta. Exactamente. En alguna línea por ahí de lo que firmó, establecían que el banco podía congelar esa cuenta, porque una cuenta puede ser congelada, pues seguramente de esa manera porque firmaron algo o con orden judicial, ¿verdad? Más ahora con esa situación de la ley de lavado de dinero y cuestiones así, ustedes meten dinero al banco y cuando quieren retirar su propio dinero los hacen firmar un formulario, les preguntan que para qué quieren el dinero, que a dónde lo llevan y demás. Entonces a la gente le resulta un poco molesto decir, puchis, es mi dinero y ¿por qué no me dejan sacarlo? ¿Verdad? Pero son cuestiones, son filtros o lo que sea que quieran llamarle legales, ¿verdad? Entonces, sí, congelaron la cuenta, muy probablemente lo que iba a hacer el banco era congelar la cuenta para asegurar de alguna manera que si habían fondos ahí, ya sea que cubrieran la totalidad o que aún no la cubrieran, pero por ejemplo, el banco tenía la seguridad de que ahí le depositaban
la planilla, pues su pago mensual de su trabajo, su empresa o de la institución a la que le prestaba servicios o lo que sea, el banco de esa manera se aseguraba el pago de la obligación contraída en un contrato, ¿verdad? Recordemos fiadores, deudor. Así de sencillo, ¿verdad? Estos son consejos, digamos, de abuelitos, pero con mucha relevancia en el diario vivir. Bueno, veamos algunas, gracias por el ejemplo, algunas características entonces de este tipo de contrato. Recordemos que solo estamos hablando del contrato de fianza como tal. No estamos hablando o no tiene que ver, digamos, en algún sentido el contrato que firmó el acreedor con el deudor en su momento por la entrega, porque así pueden hacerlo por separado. Como veamos el tercer punto de estas características, es un contrato accesorio, o sea, se puede hacer por separado absolutamente. Le entrega dinero al acreedor a fulano y aparte firman un contrato accesorio en el cual ya se constituye usted, por ejemplo, como fiador que asegure o que quede como garantía del pago o de la obligación que adquirió el deudor en el contrato denominado tal, ¿verdad? Entonces, bueno, haciendo referencia a que es un contrato individual, por eso estoy mencionando lo que acabo de mencionar. ¿Qué es un contrato consensual? Por supuesto, ¿verdad? Podemos decir bilateral o unilateral. ¿Por qué creerían ustedes? Recordemos en cuanto al depósito, se asemeja esa unilateralidad o bilateralidad que les explicaba yo en el contrato del depósito. ¿Alguien puede decirme más o menos por qué cree que puede ser unilateral o bilateral este contrato de fiador? Alguien que tenga idea. Sí, bueno, no creo que nadie tenga idea, pero bueno, Licenciado, perdone, buenas noches. Cuando es bilateral es porque ambos tienen derechos, ambos obligaciones. sí, Y muy bien. unilateral es porque solo una persona recae en La obligación. la obligación exactamente. Sí, Licenciado, gracias, Karen. Excelente. Sí, puede adelante. ser unilateral cuando es gratuito y bilateral cuando es oneroso. También excelente. Y eso recae cabal en lo que decía Karen acerca de la obligación, ¿verdad? Pero como establece el segundo párrafo del artículo 2100, el fiador puede estipular con el deudor una remuneración por el servicio que le presta. Entonces ahí estamos diciendo que es bilateral. Pero es unilateral si solo le damos lectura al artículo siempre 2100, pero al primer párrafo, el contrato de fianza, una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra, ¿verdad? O sea, esa otra no tiene que comparecer incluso, solo comparece, bueno, yo me comprometo a, a- quedo como garantía o pongo en garantía mis bienes o que se realice la obligación que contrajo fulano de tal en tal contrato y firma, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo claro de unilateralidad y bilateralidad. Consensual, ya dijimos, definitivamente debe de haber un acuerdo entre las partes. Formal, porque ya vimos que el artículo 2101 establece que la fianza debe de constar por escrito para su validez. Definitivamente, contrato accesorio es lo que les decía, no precisamente debe de constar en el mismo contrato por medio del cual, bueno, así se los voy a poner. Regresemos al ejemplo que les explicaba yo de contrataciones del Estado. Permítame, solo hay una duda aquí. Dice, el contrato accesorio es cuando el fiador se obliga a pagar al acreedor, ¿sí? En caso de que el deudor principal no lo haga así. Y no lo llamemos deudor principal. Acá son tres elementos personales, acreedor, deudor y fiador. Entonces, sí, justamente, el contrato accesorio es cuando el fiador se obliga a pagar al acreedor en caso de que el deudor no lo haga. Sí,
Prácticamente eso es. Pero en un contrato aparte, ¿verdad? Por eso les digo, separemos ahorita este contrato de la fianza. Por eso les quiero poner este ejemplo. Cuando se suscribe el contrato, ya les dije, por servicios, por obra, por adquisición de bienes, de insumos, de lo que sea, arrendamiento, lo que sea, se suscribe el contrato. Punto. Y es un contrato accesorio, como les digo, porque la ley de contrataciones y el reglamento establecen que son 10 días, sí, son 10 días a partir de suscrito ese contrato en que el contratista, en los cuales el contratista debe de presentar la fianza. Entonces, ¿qué va a hacer, digamos, yo que le voy a vender 1000 escritorios al Estado? Yo debo de ir a una entidad afianzadora, digamos, fianzadora o aseguradora, a firmar con ellos un contrato y definitivamente les tengo que hacer un depósito también a ellos para que ellos sean fiadores míos. Entonces ya con esa fianza yo me presento al ministerio nuevamente, bueno, aquí está el contrato accesorio de ese contrato principal que se firmó, ¿verdad? Entonces, este sí es un ejemplo muy claro de por qué es un contrato accesorio, ¿verdad? Bueno, eh, ya vimos, gratuito, pero también puede ser oneroso. Eso es un poco redundante con lo que hablábamos de lo unilateral o bilateral. Eh, bueno, veamos qué más, solo vamos a aceptar a alguien más aquí. Bueno. Bueno, ¿alguien tiene más alguna duda? Estoy viendo en el código algo que pueda causarles duda para aclararlo de una vez. Vamos a ver. Es lo que les digo. Siempre los insto a que lean completamente ahorita vamos, Donaldo, gracias. Ahorita le doy la palabra. Completamente lo concerniente a este tipo de contrato, porque ahí sí van a encontrar ustedes todas esas especificidades en decir, a los bancos no se les escapa nada, absolutamente, porque se habla también acerca de un tiempo determinado, tiempo indeterminado en el código, pero el banco, cuando les otorga un crédito, no establece plazo de finalización de esa figura de fiador. Sin embargo, en estas negociaciones que se hacen con el Estado, sí hay un plazo. Dependiendo del plazo del contrato principal, llamémoslo, por el que contrajo la obligación el deudor con el acreedor. Ahí sí se establece plazo. Por ejemplo, si por X o Y razón, por ejemplo, que sea de obra el contrato que se realice y se tenga un contrato multianual, es el término correcto, debe de establecerse también en la fianza esa multianualidad, ¿verdad? O esa condición que es multianual. Ya ven, o sea, por eso es de que también el plazo que establece el Código Civil definitivamente debe de quedar sin ninguna laguna, ¿verdad? En la contratación. Donaldo, adelante. Bueno, lo que Donaldo toma la Licenciado, palabra, sí, adelante. perdone, es que a veces me cuesta encontrar el micrófono. No tenga pena. Gracias. Le quería consultar yo, por ejemplo, nosotros los gestores de la SAT, que somos autorizados, tenemos, digamos, licencia de ellos para ser terceros de otros. A nosotros nos piden una fianza. Una fianza que en realidad no entiendo muy bien para qué nos la piden, porque nosotros no, no le hacemos un trabajo a la SAT. Nosotros le hacemos un trabajo a nuestros clientes. Y entonces no muy entiendo para qué puede servir una fianza de esos.
Y además, ¿Y la año fianza? con año, una fianza que Sí, pero firmamos, que un banco nos da para que la SAT nos vuelva a renovar el gafete cada año. Y pues pase o no pase nada, de todas maneras el banco se queda con ese dinero, a la SAT no le sirve para nada y no entiendo yo cuál es la base legal de eso y cuál es el objetivo. no, está bien, y gracias por el ejemplo, pero solo le voy a hacer un par de preguntas para aclarar, digamos, esa duda, porque es un Muy bien. ejemplo práctico definitivamente. O sea, Ok. usted, digámoslo así, es por decirlo como coloquialmente hablemos, como un intermediario entre la SAT y un contribuyente, Así es. ¿sí? Sí, Vaya. así es. Entonces, ¿quién es el deudor en este caso? El contribuyente, Sí, claro. ¿verdad? ¿Y quién es el acreedor? Podríamos llamarlo así. Sería la SAT. Sí. Entonces, al ser usted gestor, usted se está comprometiendo a que la SAT lo autoriza a usted, pero que usted haga que el deudor, en este caso, pague. Y si no paga, como usted ya pagó, digamos, ese derecho por ser gestor, entonces la SAT diga, entonces ejecutemos esta fianza porque el cliente o el contribuyente que él administraba o que él asesoraba no nos pagó, pero él ya pagó una fianza, ejecutémosla y le seguimos dando siempre esa autorización. Entonces, Pero no, usted es como la garantía entre el contribuyente y la SAT, ¿verdad? No pero es no, que la SAT diga, ahí se queda el dinero, no, 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 por supuesto que hay una razón, ¿verdad? pero lo que me pregunto es, ¿cuándo sería operable esta exigencia? Si el contribuyente siempre paga el impuesto antes de presentar el expediente, porque ellos no lo aceptan si no hay pago. Sí, por O sea, supuesto, pero mire, es que, ¿cómo decirlo sin decirlo? O sea, nosotros ya sabemos cómo es la SAT. Por ejemplo, hoy me di cuenta yo y pues se los comento como ejemplo, ¿verdad? Que no les suceda. Yo quería imprimir hoy unas calcomanías de unos vehículos y decía que no estaba al día yo con mis impuestos. Entonces me metí a ver omisos y resulta que mi declaración del mes de agosto se me olvidó hacerla. Entonces ahora, y como estaba cero, ahora debo de pagar una multa. Entonces la SAT siempre va a buscar, siempre, siempre un nuevo digámoslo, método para amarrar todo y obligarnos de alguna u otra manera a pagar, ¿verdad? O sea, que no quede mal nadie y a ellos no se les escapa nada, ¿verdad? O sea, eso es como le digo, ya son cuestiones internas también de la SAT, pero en figura de fiador o de la fianza que usted debe de pagar, es esa, es como yo se lo explicaba, porque hay tres ah, partes, digámoslo así, en esta no es negociación porque el ASAT pues es tributo, entonces debemos sí o sí cumplir. Entonces, pero claro. usted es parte entre esta relación jurídica que hay entre un contribuyente y la SAT. Entonces, usted parte es garantía para que la SAT le vuelva a renovar y le diga si está bien, ahí está su gafete o su acreditación para que usted siga ejerciendo, pero usted pague. Entonces, la SAT siempre Es va a que salir por más o ahí menos a uno lo toman como un instrumento para que uno presione al cliente y que pague, exactamente, digamos. exacto. Al final usted Mm, trabaja también para la SAT sin ser trabajador de la SAT, ¿verdad? entiendo. Bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, a la orden. Y veamos en qué aterriza también. Recuérdense que las deudas se heredan. Resulta que la figura de fiador también lo establece el artículo 2120. Los derechos y obligaciones del fiador pasan a sus herederos en proporción a la parte que les corresponde. O sea, hasta eso se hereda, ¿verdad? No hay escapatoria ni para la siguiente generación de las deudas que adquirimos, ¿verdad? Veamos, ¿alguien tiene alguna duda? Em, Veamos rápidamente el artículo
106. El 105, perdonen. El fiador puede pedir que el fiado le garantice las resultas de la fianza. Primero, si el deudor está para ausentarse de la República. Si el deudor ha sufrido menoscabo de sus bienes de modo que se halla en riesgo de insolvencia. Si hubiere temor justificado de que el deudor oculte o dilapide sus bienes. Cuarto, si el fiador ha sido demandado por el acreedor para el pago de la deuda. Y quinto, cuando el deudor se haya obligado a obtener el relevo de la fianza dentro de cierto plazo y este haya vencido. Por ejemplo, veamos rápidamente, ustedes son fiadores y se dan cuenta que la persona va a salir del país, el deudor, y se enteraron ustedes que tal vez iba a salir hasta de manera ilegal del país, hablando en un extremo, no nos vayamos a algo tan feo. Se va a ausentar del país por 6 meses. Entonces, el fiador puede pedir que el fiado le garantice las resultas de la fianza. Entonces, si le faltan 6 meses para pagar y esos 6 meses son a razón de 1,000 quetzales cada mes, son 6,000 quetzales, puede definitivamente el fiador exigir que el fiado le garantice las resultas de esa fianza y ahí están los supuestos, ¿verdad? Definitivamente una de esas es esta que les decía, si el deudor está para ausentarse de la República y otras. Veamos el 2106, no puede compelerse al fiador a pagar al acreedor sin previa excusión de los bienes del deudor. 2107, la excusión no tiene lugar. Dos puntos. Primero, cuando el fiador ha renunciado expresamente a ella. Segundo, cuando se ha obligado solidariamente con el deudor. Y en caso de quiebra o cesión de bienes del deudor. Ese segundo supuesto es cuando se ha obligado solidariamente con el deudor. Es uno de los ejemplos que yo les ponía que eran mancomunados, ¿verdad? O sea, no puede decir, mire, eh, yo no quiero ser fiador ya. No, definitivamente son deudores o fiadores mancomunados. Ahí no pueden excusarse, ¿verdad? De ninguna manera. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a este tema? ¿O ya estamos hasta ahí completamente conscientes ya de lo que sé? Bueno, vamos de primero con Alvin, por favor. Gracias, licenciado. Solo me quedaba una duda con respecto al plazo. En el caso que el contrato, digamos, el préstamo va más que todo, en el caso de contra un banco, se haya suscrito por un año, pero a mediados de año el deudor, sin consultarle al fiador, haya renovado ese crédito, ¿puede seguir teniendo como que vigencia el contrato de fianza o solo hasta el plazo que se había suscrito al inicio? Fíjese que sí hay un artículo específicamente que responde a su duda, pero estaba leyendo para darles otro ejemplo rápidamente. Bueno, veamos el artículo 2117. Establece la prórroga concedida al deudor sin el expreso consentimiento del fiador, extingue la obligación de este. Eso quiere decir de que se debe de solicitar el consentimiento de esa prórroga del plazo. ¿Eso responde su duda? Sí, muchas gracias. Si no acepta el fiador esa prórroga, pues tiene que buscarse otro fiador o absolutamente no pueden exigirle a usted el pago. Si fuera del plazo para el cual usted aceptó ser fiador, se le exige el pago, ¿verdad? Por ahí podría, digamos, oponerse a esa situación, que le exigieran a usted el pago fuera del plazo que usted convino en su momento o que usted aceptó mediante un contrato, ¿verdad? Haciendo alusión a ese artículo específico. Sí, me quedaba la duda porque aún mi hermano había sido fiador y que sí, ya como a los 6 meses más que todo, le descontaron la cuota de que no había cumplido el deudor, pero se dio cuenta que la cuota era mucho mayor. Entonces, fue a consultar y lo que había sucedido era eso, que habían hecho
ampliación e incluso del monto. O sea, la cuota obviamente iba a ser un poco más alta, ¿no? Por eso tenía la duda. Gracias. Sí, ahí, de acuerdo, sí, ahí en cuanto a plazo fue lo que estábamos haciendo referencia. Ahí definitivamente siempre hay que leer todo lo que firmamos. Ahí cabría algún recurso probablemente o alguna acción ante tal situación, porque si fuera del consentimiento del fiador en este caso, se llevó a cabo una renegociación, por así decirlo, del contrato principal, em, ahí ya podría haber algún vicio, ¿verdad? Del consentimiento, ya podría haber alguna otra situación y por medio de la cual se debería de eximir a su hermano en este caso, ¿verdad? A ese pago. Pero por eso le digo, hay que leer bien porque muy probablemente el banco sí estableció y él firmó de acuerdo, firmó, dio su consentimiento y tal vez por ahí establecía el banco que dentro de algún plazo podía incrementarse el monto o solicitar la capitalización o lo que sea la negociación que ellos consideren. Entonces es posible que él haya firmado, no se dio cuenta que firmó y está todo dentro de los parámetros de lo que firmó. Pero por supuesto podría objetarse también de cierta manera. Se puede objetar, ¿verdad? Bueno, Donaldo, vamos casi ya con la última duda para terminar, así Perdón, yo termino de licenciado, subirles. tengo Sí, creo que más de una duda, como dos tal vez, pero la sí. primera es, porque eso la lógica nos dice, que se pide fiador cuando el deudor no deja ninguna garantía expresa. Creo que así debe ser. Esa es una pregunta. O sea, siga. No, porque acuérdese que si es requisito del acreedor que presente un fiador, si no cumple con ese requisito, pues no le otorgan, por ejemplo, un crédito. Entonces, ahí no es únicamente de que si él no pone a disposición sus bienes, no. Él se compromete a pagar, pero además presenta un fiador de que en dado caso no pueda pagar, entonces el fiador es el que va a responder. No es que solo si no tiene cómo demostrar él que puede pagar tal vez con bienes o lo que sea, debe presentar fiador, no. Si es un requisito del acreedor, pues no hay de otro, ¿verdad? Aunque él tenga bienes que embargar, pero no quedan a disposición. Es que Sí, hago esa pregunta exactamente. porque si en algún momento ambos, deudor y acreedor, no pudieran pagar porque los dos se quedaron sin trabajo, entonces, ¿a quién le pedirían primero sus bienes o a quién le embargarían primero los bienes si no tuviera ya efectivos? Es que ya con orden judicial, dependiendo de lo que se solicite, el juez dar las medidas precautorias de arraigo, de embargo de cuentas, incluso de secuestro de bienes, porque los bancos siempre tienen acceso a todo y van a ver que usted tiene una moto, dos carros y un apartamento. Entonces, sí, claro, cualquiera de esos bienes son mucho mayores al monto que a deuda, pues el juez no va a determinar con lugar ese secuestro de bienes. Pero si, por ejemplo, la moto está valorada en 50,000 quetzales y usted debe 60,000, muy probable que el juez dicte una medida precautoria definitivamente de ese secuestro de esos bienes, ¿verdad? Entonces, veamos el artículo 2105 que establece el fiador puede pedir que el fiado le garantice las resultas de la fianza y veamos el segundo numeral. Si el deudor ha sufrido menoscabo en sus bienes, de modo que se halle en riesgo de insolvencia. O sea, si usted se entera que usted es fiador y resulta que el deudor probablemente vendió sus bienes o de alguna u otra manera sufrió, como acá establece, menoscabo, pues entonces esa es una señal de alerta. Entonces, bueno, va a ir a exigirle usted al deudor o al fiado, ¿verdad? Que le garantice que va a pagar,
¿verdad? O que él incluso pague antes de tiempo, porque existe ese temor. ¿Cuál es su siguiente pregunta? Sí, perdone, digamos la misma, solo que la estoy ampliando. Le decía yo que si, por ejemplo, un deudor ya no paga, entonces le tratan de cobrar al fiador. Pero si ambos se quedan sin trabajo, ¿a quién le secuestran primero los bienes? ¿Al deudor o al fiador? Es que fiador es deudor, pueden pedir a ambas partes. Ah, ya. Pueden pedir ambas partes. Si ya no paga, entonces me voy a ir a ver las cuentas del fiador. Si los dos se quedaron sin trabajo, entonces pues definitivamente los dos son deudores, ¿verdad? Y de una u otra manera los dos demandan. Ok, muchas gracias. Sí, vamos a darle lectura a algo que decía Denise. ¿Por qué el contrato de fianza puede ser gratuito pero también oneroso? Entiendo que puede ser gratuito cuando un amigo actúa como fiador para un préstamo sin cobrar por ello. La obligación de responder solo surge si el deudor principal no cumple. Sí, y oneroso cuando una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra, tal como lo establece el artículo 2100. No. Vamos rápido a darle lectura. Al 2100. Por el contrato de fianza, una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. Fin. El fiador puede estipular con el deudor una remuneración por el servicio que le presta. ¿Cuál es el servicio que le está prestando el fiador al deudor? Es ese servicio de ser una garantía. Entonces, puedo establecer yo en ese contrato accesorio, decir, sí, yo voy a ser tu fiador, pero te voy a cobrar al mes 500 quetzales. Si te parece, bueno, entonces firmemos y ahí se volvió oneroso. Ahí se volvió bilateral. Es únicamente por la negociación al final entre deudor y fiador. Esto no tiene que ver con que el fiador vaya a ser o no vaya a ser garantía o vaya a responder por las obligaciones de otro. O sea, eso no lo cambia. La figura de fiador es que una persona se comprometa a responder por las obligaciones de otra. Fin. Eso no cambia que sea oneroso o gratuito. No. Lo oneroso o gratuito es que yo como fiador le pida al deudor que me pague por ser yo su fiador. O incluso yo sé, por ejemplo, que Denise va a sacar un préstamo por 100,000 quetzales y yo acepto ser su fiador. Entonces yo le voy a decir, va, está bien, pero me pagas 10,000 quetzales. De acuerdo, pero dejémoslo por escrito con mucho gusto. Entonces firma usted el contrato principal que sería, por ejemplo, el del crédito que le está otorgando el banco, pero el banco le pidió que presente un fiador, entonces voy yo como fiador y se establece, por ejemplo, que yo le voy a cobrar 10,000 quetzales por ser fiador. Eso ahí se convirtió en oneroso, ahí se convirtió en bilateral este contrato. Estamos hablando solo del contrato de fianza, ¿verdad? Que esa parte es un contrato accesorio, dijimos, ¿verdad? Sea con un banco, sea con una persona que me va a hacer un préstamo, lo que sea. Entonces, no tiene nada que ver lo oneroso o gratuito con las obligaciones a las que yo voy a responder, porque las obligaciones a las que yo voy a responder, yo someto también mi patrimonio que puedan ser efectivas para pagar lo que el deudor se está comprometiendo, ¿verdad? ¿Está claro? Por eso les digo, y lo más sencillo es eso, fiador es deudor, toda la vida. Por eso vean la primera diapositiva que les puse ahí, ese es como un ejemplo de que es un ejercicio abusivo de la amistad, en decir semifiador, ¿de acuerdo? Y de ahí sálvese quien pueda, porque han sucedido cosas muy malas. ¿Responde eso su pregunta, Denise? Sí, qué bueno. Sí, me alegra mucho. No es absolutamente el que haya una obligación. No, recordemos que es un contrato accesorio, ¿verdad? Bueno, Donaldo, dejemos ahí con la última pregunta, Donaldo, por favor, porque ya se nos va acabando el tiempo. Perdone, licenciado, cuando, por ejemplo, una persona quiere darle honorarios a otra, pero no quiere hacerlo con dinero, ¿le puede dar, por ejemplo, el uso de un vehículo durante ese tiempo? ¿Es factible esa negociación? Ese es otro contrato. Ese es otro contrato. Ese O, absolutamente sería otro contrato o sería por palabra únicamente, porque recordemos también de depósito hay
ciertas diferencias con el mutuo y otro contrato por ahí que se me escapa en este momento, pero no hay que confundir los contratos y decir yo te voy a pagar a vos por ser mi fiador con, con 2 caballos. No, lo oneroso específicamente acá, o remuneración por el servicio que presta, pues habla específicamente o se entiende que si es dinero, ¿verdad? No, no someterse, por ejemplo, incluso a darte un servicio de tal o tal cosa, no, ¿verdad? Eso habría que buscar, ahí podría ser otro contrato. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo, jóvenes, entonces pues casi siempre nos llevamos la hora. Ahorita mismo me dedico yo a trabajar otro poco para subirles sus notas y que mañana ya aparezcan sus notas. Por favor, la persona que tenga alguna duda puede escribirme siempre al correo y el día jueves, mañana mismo voy a tratar de consultarlo de cualquier cosa que haya ahí con las notas. Si no, el día jueves también aclaramos ahí dudas que ustedes tengan. Eso es todo por hoy. Les deseo buena noche Gracias, y licenciado. nos vemos Feliz el día noche. jueves. Gracias, hoy. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Adiós, hasta luego. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, nos vemos, mi estimado. Feliz noche a todos. Vamos a culminar con esta sesión de Zoom. Pasen feliz noche.